Git. Ese repositorio está público. Yo te escucho, Carlos. Lo escucho bien. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, para poder hacer la actividad necesitamos que descarguen el repositorio. Les voy a compartir el archivo en Slack. A ver. En Gapcall. En general. O en general. Porfa, necesito que se descarguen ese repositorio, porque es el repositorio que vamos a trabajar. Si alguno tiene problema, porfa, nos informa. ¿Dónde está el repositorio, Carlos? Ok. Necesito ver necesito saber si mi pantalla se está viendo. Sí, se puede ver la pantalla. Pide credenciales. Estás ingresando con el de Gap. Muy fácil, bájalo usted, baja el archivo manual. Dale aquí, download. Aquí, download. Ah, pero tiene los branches. Sí, claro. Aquí, No, pues entonces tengo que irme al branch primero. sí, primero el branch. Eso. Y le hace aquí download, sí. He compartido el repositorio, por si no lo pueden descargar en el archivo, en el channel de Gap Colombia. En general, he compartido el proyecto de Visual Studio, por si no lo pueden descargar. Carlos, descomprimimos ese paquete. Sí, porfa, ahí está ese es una solución de Visual Studio. Descomprime el paquete y ese es el que vamos a trabajar. Está sacando un error al descomprimir. Sale un error al descomprimir. Sí. Sí. Dice. Sí, para todos. El mismo repositorio para todos. Sí, yo dejo. Dice que unexpected error is keeping you from copying the file. If you continue to receive this error, you can the error code to seas for help with this problem. Está sacando como un error como con un punto .cx. General location.cs. Sale un error al descomprimir. Sí. A mí me descomprimió sin problemas. Déjame el nombre de la carpeta, dijo por allá Marlon. Eso no sé, yo le quité los números del fondo. Ah, ok. Antes de descomprimir, cámbienle el nombre. Es por la extensión de la carpeta. ¿Qué extensión debe tener la carpeta? Perdón, no te escuché. ¿Qué extensión debe tener la carpeta? Déjame un segundo, que están hablando acá. De pronto el error que sale es que el nombre de la carpeta es muy largo. Ok. Entonces, cámbienle el nombre al archivo, al .zip y descompriman.
A ver si le sale, si descomprimen sin problema. Sí, ahora sí. Ahora sí me descomprimí sin problema. ¿Por acá? No, no estoy compartiendo pantalla, listo. Bueno. Ok, listo. Si algo después de la presentación, si algo después de la presentación configuramos el, la solución. Bueno, listo, empecemos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bermúdez. Muchos en la empresa me conocen. Soy desarrollador.net en el proyecto de Siteterra. Nosotros, como parte del programa de Education de GAP, hemos tomado la iniciativa de iniciar unas charlas con respecto a patrones de diseño. La idea es, a través de estos workshops, pues los que no conocen, conozcan los patrones, o los que conocen, reforzar las ideas principales de estos. Entonces, yo voy a iniciarles con un patrón que se llama Strategy. Bueno, este es digamos, el contenido de lo que vamos a ver, que es un patrón de diseño. Pues perdón, ahí me equivoqué. El patrón es Strategy. Cómo funciona y un demo, que es el workshop que vamos a trabajar. Entonces, ¿quién me puede ayudar definiendo qué es un patrón de diseño? Vamos a definir qué es un patrón de diseño. Empezando, ¿qué es un patrón? Exactamente, más o menos, ¿qué más pueden definir? ¿Los patrones son repetitivos? Sí, un patrón puede ser repetitivo. ¿Qué pasa? ¿Qué es un patrón en sí? Son unas variables constantes dentro de un conjunto de datos. Puede sonar algo extraño, pero tiene sentido, ¿cierto? Digamos como que esas variables que hay son generalmente constantes o repetitivas, por eso se denomina un patrón. En la imagen que estoy compartiendo, si ven que sí pueden notar que hay un patrón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está repitiendo. Aquí, dentro de esta imagen, hay un patrón importante. ¿Quién me puede adivinar cuál es ese patrón? A ver, remotos. Hay un patrón mucho más allá, mucho más allá. Este patrón es muy conocido, se usa en el planning poker, una pista. Uy, se lo ganó Felipe, acá tengo un premio. Ese es un patrón que, si ven que es la figura que representa el patrón de Fibonacci. Entonces, ¿cuáles son esas variables constantes en un patrón de Fibonacci? ¿Cuáles son las variables? La suma el número siguiente es la suma del actual número más el número anterior. Entonces, si ven que hay unas variables dentro, no, ya no hay premio, lo siento, dentro de un patrón. Acá le regalé, el que adivinó el patrón fue Felipe, le regaló el premio, era un chocolate, para que estén atentos que durante la charla hay premios. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento, remotos o locales, sobre patrón? ¿Entendimos que es un patrón? Cierto, ok. Listo. Sigamos. Ahora, ¿qué es un patrón de diseño? Dice, un patrón de diseño provee un alto nivel a un lenguaje para los programadores que describe el sistema y discuten una solución a problemas comunes. O sea, son problemas repetitivos que vemos muy a diario, y que, digamos, como esa repetición de esos problemas se pueden solucionar a través de un patrón. O sea, es decir, el mismo patrón debe solucionar el mismo problema de la misma manera n veces, cierta manera. O sea, si n veces está el problema, el mismo patrón lo debe solucionar. Entonces, ¿por qué se llama patrones de diseño? Sí, exactamente. ¿Y por qué diseño? Esa palabrita no, ya no hay premio.
Diseño. ¿Por qué digamos diseño? Porque van muy arraigados a UML. UML, recuerden que es el lenguaje universal que se usa para modelar. Recuerden que el UML funciona en la parte del diseño de software. Entonces, todo patrón debe tener un UML. O sea, si no hay UML, no hay patrón. Entonces, ya entendemos la parte de patrones de diseño. ¿O hay duda? Ok. Sigamos. Hay varios patrones. Digamos que los patrones nacieron de un grupito de personas que se llama los patrones de Goff, que se pusieron a indagar cuáles eran los problemas más comunes en desarrollo de software y buscarle solución. Ellos sacaron tres grupos de patrones principales, pero hay muchos. Digamos como Goff fueron los padres en sí de un diseño concreto de patrones. Entre esos hay tres grupos creacionales que se encargan de lo que es la creación de objetos y sus instancias. Los estructurales que se encargan de los, digamos, de la relación que hay entre objetos. Es el de los estructurales, y los de comportamiento que se encargan, digamos, como que del comportamiento de los objetos, ya sea en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución. Nosotros, el primer patrón que les voy a mostrar es un patrón behavior, o sea, de comportamiento. Ya veremos por qué. Entonces, el strategy pattern es un patrón que involucra remover un algoritmo de una clase padre y ponerlo en separadas clases. Y digamos, esas clases separadas van a tener un algoritmo distinto. Ese algoritmo se le llama estrategia. Puede ser muy confuso en estos momentos porque hay que verlo en código. Digamos como que lo que se busca aquí es respetar un principio de Solid, el principio de responsabilidad, quitándole a esa clase host toda esa responsabilidad que tiene y separarla en diferentes algoritmos. Entonces, ahora sí necesito que por favor abran la solución. Vayan abriendo la solución. Entonces, ahora mismo estoy compartiendo el UML de ese patrón. Entonces tenemos una clase con contexto, que esa es como la clase host que vamos a refactorizar. Esa clase que necesitamos que separar todos esos algoritmos para no darle, digamos, como que toda la responsabilidad a esa clase, para mantener el principio. Por otro lado, tenemos una estrategia que es una interfaz. Es muy importante hablar de las interfaces. Entonces, la interfaz que me va a decir cuál es el algoritmo, pero no me va a decir cómo. No me va a decir cómo funciona, pero me va a decir cuál es. Entonces, esa funcionalidad la voy a implementar en varias clases. ¿Para qué? Para tener separadas los diferentes métodos o estrategias, y que el contexto no tenga toda esa responsabilidad. En código lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, empecemos con la solución. Entonces, en la solución hay unas carpetas. Esta solución les va a servir para todas los demás workshops, y por favor no manténganla. Ténganla ahí porque es la misma para todos. Entonces, hay una carpeta que se llama Strategy, ¿cierto? Nos vamos a la carpeta Run y vamos a analizar esa clase que está ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, analicemos. Tenemos una clase que es un servicio que tiene un método que calcula el costo de un envío a partir de una orden, ¿cierto? Eso es. Entonces, dependiendo del método en que se haga la orden, se hacen unos cálculos
¿cierto? Más o menos se entiende, ¿cierto? Entiende. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Tenemos que analizar primero cuál es la necesidad. Si ustedes por lo menos quieren enviar algo por FedEx, por UPS, ustedes tienen una empresa que hace envíos. ¿Qué pasa? Ustedes conocen en tiempo de ejecución o no cómo quiere enviar el cliente ese envío. ¿Se conoce o no se conoce? En tiempo de ejecución. O sea, cambiando la pregunta, ¿en qué momento se sabe cuándo el usuario o qué método quiere el usuario el envío? Tiene que ser en tiempo de ejecución, no se puede saber antes. O sea, tú no puedes decidir en código estáticamente decir que el cliente va a enviar con este método. Ya entiendo. Entonces, esa decisión se hace en tiempo de ejecución. Entonces, por eso strategy, que era lo que decía, es un patrón de comportamiento. Entonces, aquí hay como dos antipatrones. Uno, si miramos, tenemos un switch y un switch case para toda esa funcionalidad. Eso, pues, es un antipatrón que hay que evitar. Ese amontonamiento de métodos en un switch case. Si ven que dependiendo de FedEx, calcula FedEx, calcula UPS, calcula ¿cierto? ¿Cuál es el otro patrón? Les venía diciendo, esta clase está sobrecargada, o sea, una clase como Dios, porque todo ese cálculo lo va a hacer ella y no debería ser así. Estos cálculos deberíamos separarlos, ¿cierto? Para respetar el principio de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ahora nos devolvemos a esta clase. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la clase contexto? El servicio. Esa va a ser nuestra clase contexto. Ok, entonces tenemos que definir una interfaz que sería el comportamiento de esos objetos, ¿cierto? Entonces, acá en el código, ¿cuál sería nuestra interfaz? ¿Qué hacen todas en común? ¿Calculan qué? Calculan un valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué retorna? Un double. Entonces, en la interfaz tenemos que definir que va a ser un método que retorna qué. Ya tenemos la interfaz, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago el cálculo? ¿Qué debo hacer para hacer el cálculo de UPS? Sí, pero primero hay ¿qué? Una clase que instancie la interfaz. Ahora me voy a meter, esto es muy importante que quede bien claro. ¿Qué es una interfaz? ¿Es un qué? Vamos bien, es un contrato. ¿Un contrato para qué? Exactamente. ¿Para qué me sirve eso? Para permitir diferentes implementaciones correctamente. Cuando yo empecé a estudiar programación de objetos, el concepto más difícil de aprender para mí fue interfaz. Entonces, vamos a repasar un poquito interfaces. Una interfaz rápidamente. ¿Cuál es la diferencia? No sé si puedan ver ahí. A ver si puedo cerrar aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la clase empleado? Bueno, la clase en azul y la clase roja en empleado. La azul tiene interfaz. Vamos bien. Pero ¿qué me dice eso? O sea, la clase azul implementa el método A y el método B de persona. Pero la clase roja también lo implementa. ¿Cuál es la diferencia?
Pero solo estoy haciendo en A y en B. Bueno, aquí dicen que bueno, es válido. Aquí dicen que se puede cambiar el comportamiento eh, del empleado. Si hubiese otro chocolate, se lo hubiese ganado Felipe. Bueno, acá Felipe. Exactamente, para que de pronto en otra ocasión esos métodos, qué es la interfaz? Es una garantía que a mí me dan. Análogamente, en base de datos, ¿qué me asegura a mí que un registro va a tener un valor único? Una clave primaria. Entonces, esa garantía que te da la base de datos a través de la llave primaria, me la da la interfaz hacia las clases. O sea, me voy a hacer, si yo por lo menos tengo otra clase, bueno, aquí me está. ¿Qué pasa? Que si yo tengo otra clase, digamos, como que empleado, y yo necesito, digamos, como que tratar de manipular esos dos métodos en otra clase, en otro componente, ¿qué me asegura a mí que van a existir esos dos métodos? Solo la interfaz. Entonces, si yo por lo menos en un componente yo paso una interfaz de persona, ya con solo eso me garantiza de que la clase que se va a mandar debe implementar los métodos que yo espero. Entonces, esa es como la importancia de la interfaz. Haciendo eso, ya por lo menos entendiendo la interfaz y teniendo el diseño, tenemos que definir la estrategia. Entonces, hay una clasecita en el proyecto que se llama iShipping. Esa va a ser nuestra interfaz. Entonces, ¿cuál sería nuestra interfaz? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, esta interfaz nos va a garantizar que cualquier clase que haga un envío, por decirlo así, que un método de un envío tiene que retornarme ¿qué? Un costo, un valor. Entonces, ¿cuál sería, analizando el servicio? ¿Cuál sería? Calculate. O calculate shift. Ustedes lo van haciendo, ¿cierto? Entonces hemos definido nuestro contrato, es decir, que todas esas clases que se implementen deben tener ese método. Entonces ya digamos como que acá en el correcto yo separé los diferentes métodos, ¿cierto? Los remotos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo van? ¿Necesitan ayuda? Lo está todo claro, Carlos. Vamos bien. Vamos bien, sí, gracias, Carlos. Todo bien, sí, gracias. Entonces, miramos el correcto y miramos que por lo menos para VPS, me voy a VPS y debo implementar la interfaz iShipping. Me dice, estás obligado a implementar la interfaz, ¿cierto? De calcular. Y aquí le retorno el valor para shipping, ¿cierto? Igualmente hacemos lo mismo para las demás. Para los demás, pues, métodos de envío. iShipping. FedEx. iShipping. Carlos, a mí me está sacando un error cuando le pongo el iShipping. Por eso.
El iShipping te dice que debes implementar la interfaz. ¿Cuál es nuestra interfaz? Este método. Dame un segundo. Ok. Hay una clase que se llama la service, esa no la tocamos todavía, ¿cierto? ¿Cómo? Míralo acá. iShipping. Sí. Sí, iShipping. Y le digo interfaz. ¿Perdón? O sea, les debe quedar algo así en las 3 clases de envío, excepto para el service. Ese es implementar la interfaz. Ok. iShipping solo Gracias, Víctor. Solo definimos el método, pero no definimos cómo. Ese es el objetivo de la interfaz. Definimos qué vamos a hacer, pero no el cómo, porque ya el cómo se lo delegamos a otra clase responsable. ¿Cierto? ¿Alguien falta? Ya tenemos el... ¿Cierto? Ok, listo. ¿Ya estamos todos? ¿Cierto? Ahora vamos a refactorizar nuestra clase de servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí primero vamos a crear un objeto, una propiedad de lo que va de nuestra estrategia como tal, ¿cierto? Entonces, creamos una propiedad de qué tipo, de tipo iShipping. Va a ser digamos como que nuestra propiedad principal para manejar los métodos de envío, ¿cierto? Vamos a crear un constructor que va a recibir ese mismo objeto y lo vamos a asignar a nuestro shipping method. Ahora, importante lo que decía de la interfaz. Las interfaces no se instancian, ¿cierto? No son objetos como tal. Pero entonces, ¿qué significa este parámetro de aquí? ¿Qué significa el parámetro que está aquí? Que tienes que enviarle al constructor un objeto que implemente esa interfaz. Con esa interfaz tú garantizas que vas a tener ¿qué método? El calculate con el double. Ahora entonces refactorizamos esto. Vamos a refactorizar esto de aquí, ¿cierto? Entonces, el método, voy a hacer un copy paste. Un copy paste. Incluso yo le puedo decir a la clase que me calcule que tengo que escribir aquí. El shipping method. Opa, mire. Si yo hago punto me debe mostrar por lo menos qué método. Claro, ¿por qué? Porque la interfaz la tiene. Entonces, que todo objeto que yo le mande a ese constructor debe tener por lo menos la implementación de ese método. Ahí vemos la importancia de la interfaz. Cierto, listo. Ahí tenemos todo. Todos vamos, ya todos lo tienen, todos vamos bien. Alright. Ok.
Ahora nos vamos a dirigir a al proyecto de test, ¿cierto? Y nos vamos a Strategy Test. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos unas pruebas unitarias. Entonces tenemos las pruebas unitarias de nuestro servicio normal, del que estamos, del que no debe ser así. Pero digamos como que el hecho de que yo no implemente el patrón no quiere decir que no funcione. Digamos como que el patrón es una buena práctica para que nuestro código no se vuelva un monstruo, como una fotico que hay por ahí, una sirena, no sé si han visto una sirena, el frontend, una sirena y el backend es un monstruo atrás. Entonces, ahora pregunto, ¿qué pasa si yo quiero agregar en este método, en este servicio, yo quiero agregar un método nuevo, un método de envío nuevo? ¿Qué hago? No, estamos en el incorrecto. Tendría que en esta numeración tendría que crear un nuevo tipo y tendría que crear mi método aquí, llamado el método y la funcionalidad acá. Entonces, ¿qué pasa? Que a futuro se nos va a volver una clase muy grande con mucha responsabilidad, que es mucho más fácil crear una clase que implemente la interfaz y yo solo llamarla. Incluso miren que se ve mucho mejor. Entonces nos volvemos a los tests, nos volvemos a la clase del test, y vamos a probar nuestros tests. ¿Cierto? Ese test funciona. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace? Que instancia una clase, instancia el servicio y al calcular le mando una orden con ese método. ¿Cierto? El tipo es FedEx. ¿Cierto? Entonces yo debe funcionar con mi otra implementación. Entonces, vamos a instanciar un objeto de qué? Shipping. Sí, acá tiene una pregunta. No, estamos probando el incorrecto. Me preguntaron como la interfaz como tal. ¿Cierto? Solamente a través le mandan el tipo, una numeración que es shipping option de tipo FedEx. Y allá arriba en mi otra clase está un switch que me filtra por ese FedEx. Listo. Ahora, ¿qué vamos a instanciar? Nuestra nueva clase shipping. ¿Cierto? Sería shipping correct calculator shipping. Le ponemos shipping correct calculator igual new shipping correct calculator. Y viene lo interesante. Me está pidiendo que le envíe ¿qué? Una clase que implemente esta interfaz. Entonces, ¿qué clase le debo enviar aquí? La que estamos haciendo. Entonces, es la que FedEx Shipping. Esta que está aquí. Esa es la clase que le vamos a enviar. News FedEx Shipping. ¿Cierto? Obtenemos el resultado. Correct. Ay. No, si quieren no borren el viejo. No es necesario. Incluso es mejor para saber que nos da correctamente también la solución. Entonces, Shipping Correct Calculator, decimos que nos calcule el shipping cost. Entonces, este assert debería ser igual a
el mismo esto. Entonces verifiquemos que el FedEx Shipping tenga ese mismo valor. Sí, sí. Entonces lo corremos de nuevo. Listo, fue correcto. ¿Qué pasa? Pueden hacerlo, o sea, sería interesante que lo hagan con los otros. Háganlo con el otro y ya saben que por lo menos tienen que instanciar esta clase. Tienen que instanciar esta clase mandándole el método de envío. Ahora, de la forma correcta, si mañana yo quiero implementar el envío de 472, ¿qué debo hacer? Uno, crear una clase que implemente la interfaz para que retorne el costo del envío. Dos, ya lo defines. ¿Y cómo lo usas en el servicio? Lo envías en el constructor o por lo menos, digamos, yo tengo esto. Yo incluso le puedo decir al servicio, bueno, ahora no me uses ese. Ahora yo quiero que ese shipping method sea, por ejemplo, UPS shipping, ¿cierto? Y yo puedo decirle, tráeme el costo con ese método de envío. Entonces el assert debe ser igual al valor de ese método de envío. Sería este. Vamos a poner otro para que falle la prueba. A ponerle sí, a ponerle. La prueba falló, dice que el esperado era 5 y el actual es 4.25, que era el que implementó, el valor que implementó como tal el UPS. UPS me implementó ese. Entonces así podemos ver que en tiempo de ejecución yo puedo decidir cuál es el método de envío como tal en tiempo de ejecución que el usuario seleccione, porque no conozco a ciencia cierta, digamos, como que ese comportamiento, sino hasta que la aplicación corre. Entonces, otro ejemplo muy común es en los pagos. ¿Qué tipo de pagos tengo? Tarjeta de crédito, tengo efectivo, tengo PCE, tengo Baloto, tengo Efecti. Entonces, esos son, digamos, como que cosas que en tiempo de ejecución se debe decidir. Entonces, un patrón muy importante para que nos serviría para este problema común, porque es un problema muy común, es el patrón estrategia. Sí, me gustaría saber si lo entendieron, si tienen dudas, inquietudes, se entendió claro, si repasamos algo. Por acá pregunta Felipe que si alguien por lo menos en la vida real le ha tocado implementarlo. O de pronto piensa ahora que lo puede implementar. De pronto ahí sí es algo por allá que me hubiese servido. Yo creo que por lo general todos lo hemos implementado, pero Y no lo sabemos. no lo implementamos de Sí, esa manera con interfaces, sino que lo hemos hecho a través de if, de sí. switch, de condiciones, sin saber cómo funciona. Yo creería que ahora nos podemos sentar viendo un proyecto de los que tengamos viejos y vamos a encontrar dónde implementar este tipo de cosas inmediatamente. Cualquier switch que tenga métodos en común se van a dar cuenta que lo pueden implementar. Entonces creería Sí. que es más eso. Yo literalmente implementarlo así como está bien hecho, a mí no se me hubiera ocurrido hasta que aprendí el patrón, ¿cierto? Entonces, esos serían esos patrones que yo me diría que yo sé, lo implementé y no sabía cómo hacerlo. Creería que uno lo implementa ya cuando sabía hacerlo. Sí. A ver,
los remotos, porfa, no sé, Eh, me pueden, sí, ¿tienen Carlos, preguntas? Sí. qué Gustavo. Yo personalmente sí lo tuve la oportunidad de implementarlo en un proyecto pasado, en como en un control genérico que teníamos para garantizar pues el principio open close, que digamos el componente genérico no fuera modificado, sino que fuera extendido. Y lo que hacíamos era que agregábamos nuevos componentes o nuevas clases que implementaran en una interfaz concreta. Exactamente. Por acá nos cuenta Gustavo nos cuenta que utilizó este patrón para lo que son unos controles. Entonces es muy importante porque él me mencionó algo de uno de los principios SOLID. Uno de estos que yo lo había mencionado era el de Single Responsibility, de que digamos aquí hay una clase que está haciendo muchas cosas, entonces no debería ser así. Y otro que es abierto, Open Close. Open Close, En, sí. Open Close, exactamente. Entonces, que él tiene que garantizar de que no sea modificable, pero que, que sea extensible. Entonces, una de las cosas importantes es la interfaz. La interfaz te va a garantizar eso. Es más, yo puedo seguir extendiendo esta clase Exacto, y estoy garantizando que voy a tener ese método de calcular. exacto. Ya en lugar uno de modificar un case o un if, cierto, sí, ya lo que Exactamente, hace es agregar una nueva implementación y extenderlo. exactamente, porque acá va a ser mucho más fácil. No, incluso no tienes que tocar nada aquí. ¿Sí ven la Ujú, diferencia? Si yo quiero exacto. agregar uno nuevo, yo no tengo que tocar nada aquí. En cambio, si a mí me toca agregar uno nuevo, tengo que tocar esta clase. Y se vuelve un antipatrón. Los dos antipatrones aquí son el switch case, que hay que evitarlo al máximo. El otro antipatrón es la clase Dios. Se nos va. Sí, God class. La clase de Dios se llama así el patrón. El antipatrón, la clase de Dios. Entonces, ¿tienen preguntas, inquietudes? ¿Todo bien? Muchachos, les Uh, propongo, hay comida, pero obviamente aquí no lo podemos hacer. Nos salimos de minuticos, comemos y sí, regresamos exactamente. para recibir la charla de Camilo. ¿Les parece? ¿Ya terminaste? Sí, ya yo terminé. Cualquier duda, Tratamiento es de aquella categoría que mencionó Carlos anteriormente, pero este se enfoca en la categoría creacional. Entonces, este pattern se enfoca en la creación y la instancia de objetos, pues de acuerdo a un comportamiento definido que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, básicamente voy a explicar cómo funciona y después vamos a hacer un pequeño demo. Entonces, digamos que como su mismo nombre es un poco sugestivo, el builder básicamente lo que hace es construir, pero entonces para muchos de ustedes que probablemente ya hayan implementado el factory, que es cuando yo tengo una clase abstracta y heredo diferentes y heredo de las y instancio las implementaciones de acuerdo a cierta cosa, el builder es como el hermano mayor de este factory, por ende es menos común, pero se enfoca en la construcción de objetos más complejos y en la construcción de objetos que pueden llegar a tener muchas más cosas internas. Entonces, por la naturaleza del builder, digamos que mucha gente cuando implementa Domain Driven Design usa el builder para construir sus objetos de dominio, que como saben ellos tienen por dentro repositorios, tienen lógica, tienen integraciones, tienen un objeto de dominio puede llegar a ser muy complejo y muy grande. Entonces este pattern muchas veces es útil para hacer este tipo de implementaciones. Entonces, pues básicamente la teoría nos dice que lo que hace es que separa la construcción de un objeto complejo de su propia representación y el mismo objeto que yo tengo, los mismos objetos complejos pueden ser construidos usando paso a paso y al mismo tiempo, al igual que el factory, yo puedo usar las diferentes implementaciones que yo tenga para obtener diferentes tipos de objetos con diferentes características o diferentes comportamientos.
Entonces, básicamente, pucha, no sigue. Allá, espere. En el builder, nosotros vamos a tener 4 elementos que son los elementos claves de cómo trabaja este pattern. Yo siempre voy a tener una cosa que va a ser una interfaz, que es este builder que está en el medio, y las implementaciones de esta interfaz, que son los builders específicos de cada uno de estos objetos complejos que yo tengo. Adicional a esto, voy a tener un director que sería como parecido al context que tenía en el ejemplo pasado, Carlos, en donde este context lo que hace es recibir y ejecutar en últimas esta creación final o esta lógica final. Y por último voy a tener el objeto como tal, que es el que yo quiero ver los diferentes tipos. Entonces, vámonos de una vez al código. Ustedes deben tener una carpeta en donde tienen una clase llamada mobile phone y otra clase llamada enums, ¿cierto? Entonces, en enums pues es bastante simple, pues yo tengo tipos de pantallas, tipos de baterías, sistemas operativos y si tiene estilo o no. Son enums cualquiera, puede ser cualquier cosa, o sea, no, lo importante es entender el concepto fundamental de eso. Y por otro lado, voy a tener mi teléfono como tal. Entonces, mi clase o objeto mobile phone, ella tiene pues todas las propiedades relacionadas con los enums que acabo de mencionar, y al mismo tiempo voy a tener un constructor pequeño donde defino el name, haciendo la simulación de que el name no puede ser nulo. Un ejemplo, si es un comportamiento que debe tener mi objeto, asumiendo que esto es un objeto mucho más complejo, en donde él puede tener estados, en donde es importante que estos estados sean reales y existan de un momento a otro para no tener vulnerabilidades dentro de nuestro código. Entonces, forzamos un constructor que recibe el nombre, pero puede ser cualquier cosa. Puede recibir otras cosas, pueden ser obligatorias y no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué este pattern es menos común? Porque generalmente no nos tenemos que enfrentar tanto a este problema, pero imaginémonos, digamos, que tenemos una aplicación en donde tenemos una clase central que puede pertenecer a nuestro dominio, a nuestro problema como tal, a nuestra lógica de negocios. Pero esta clase puede tener diferentes comportamientos y digamos que en este caso, para hacer un ejemplo sencillo, yo voy a tener un teléfono Android y voy a tener un teléfono Windows Phone. ¿Listo? Si yo quiero tener instancias de cada una pues podría tener sus comportamientos, sus diferentes X cantidad de cosas. El objetivo es hacer aquí un ejemplo más rápido. Si yo lo hago de la forma tradicional, yo voy a tener que empezar a instanciar mis objetos definiéndole propiedad por propiedad, ¿cierto? Entonces yo voy a instanciar mi nueva clase y voy a definirle una propiedad, voy a definirle todas las otras propiedades, y lo mismo para cada tipo de teléfono que yo vaya a tener diferente, seteándole cada una de las propiedades. Digamos que yo podría también reducir todo esto encapsulando todo dentro de un constructor que me reciba todos los parámetros y seteando todas las propiedades, y yo desde el momento de inicio ya voy a tener una instancia válida de mi objeto sin necesidad de ejecutar 5 líneas de código y setear todas mis propiedades, ¿cierto? Pero eso es cuando tengo 5 propiedades como en este ejemplo. Pero pues en las aplicaciones reales sabemos que hay a veces que tenemos objetos con cientos de propiedades y el signature de un controller, de un constructor que reciba 50 propiedades, pues va a ser un poco complejo, y más si empiezo a jugar con cuáles son necesarias y cuáles no, y empiezo a tener overloads, y empiezo a recargar mi clase con diferentes constructores. Yo creo que todo el mundo hemos visto ese caso, es bien común. Entonces empezamos a recargarnos de un montón de overloads de constructores diferentes, cuando recibe esto, cuando esto no, y empieza a setar sus propias propiedades. Entonces, lo que se hace en este caso es utilizar el
este pattern llamado builder. Entonces, como yo les decía anteriormente, pues aquí no es realmente un test como tal porque aquí no hay sí, está mal porque me parece que está mal. No tengo exactamente cómo hacer un test, pero sí tengo cómo mostrarles el ejemplo de que pues esto es doloroso y esto va a llenarse de un montón de cosas y no es escalable. Si yo ahora voy a necesitar otro tipo, voy a tener que venir aquí, modificarlo, cambiar mi lógica, empezar a hardcodear propiedades, en fin. Parecido a lo que pasaba en el caso pasado. Entonces, para cambiar y para implementar el builder, aquí entonces vamos a empezar con la ejecución de las cositas que ustedes tienen, del código que vamos a hacer. Acuérdense que vamos a tener estos 4 elementos, estos 4 componentes que está acá. Digamos que el mobile phone ya es nuestro producto, ¿cierto? Y entonces vamos a implementar los otros 3 elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo sé? Entonces, yo voy a tener mi builder. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa que construye celulares y pues en vez de tener que hacerlos aquí a mano e instanciar todo, pues yo voy a tener un phone builder que va a ser una interfase, que ya pues la explicó Carlos qué es lo que es una interfaz, pero básicamente ella es un contrato que me va a definir el comportamiento de ciertas clases. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener 4 métodos que parecen pues obvios en la construcción de un celular. Entonces por eso aquí yo recalcaba el hecho de colocar step by step process, porque algo muy valioso que tiene el builder es que él ejecuta una cadena de pasos seguida de otra. Y yo puedo tener, por decirlo así, diferentes recetas. Yo puedo tener otro tipo de iBuilder, de otro tipo de celulares que ahora no son celulares, sino son tablets. Y para los manes, ellos no necesitan sistema operativo. Sí van a necesitar, pero suponiendo que no necesitan, entonces para otro tipo de interfaz yo no voy a necesitar este método. Un ejemplo. Entonces depende mucho de lo que queramos hacer y de lo que queramos implementar. Entonces, básicamente, yo voy a construir el screen, construir la batería, construir el sistema operativo y decirle si tiene un estilo o no. ¿Listo? Es bastante simple y obviamente voy a tener el getter de una propiedad que es mi teléfono como tal, ya que yo no voy a instanciar los teléfonos directamente, sino que voy a usarlo a través de un builder que me ayude a hacer todas estas implementaciones y me permita reutilizar el código que yo tengo. Entonces, ese sería nuestra interfaz de cómo se construiría este builder. Y ahora vamos a mirar nuestras siguientes clases, que son los concrete builders. ¿Qué son estos concrete builders? Como les mostraba en el diagrama. El concrete builder es básicamente la implementación de la interfaz. Entonces aquí es donde entra a jugar qué hace cada cosa. ¿Listo? Entonces, básicamente yo creé 2. Cada uno de estos pues obedece a la interfaz de iPhone Builder. Y cada una de estas clases, de estos builders, lo que tienen es una propiedad con el teléfono como tal, con el objeto que yo tengo. Y aquí empiezo a setear cada una de las propiedades. En este caso, pues es supremamente simple, es build screen. Pero en un caso real, cuando uno implementa, lo que les decía, cuando uno implementa Domain Driven Design, yo puedo utilizar aquí mis repositorios y hacer consultas a la base de datos y construir las propiedades de mis objetos que dependen de una persistencia X y que para una cosa se implementan de una forma y para otros de otra completamente diferente. Entonces, yo tengo una forma más encapsulada y más robusta de empezar a construir mis objetos que son supremamente complejos, en vez de tener un método con, no sé, 200,000 líneas haciendo todas las configuraciones de cada cosa. Entonces, pues simplemente aquí cada uno de los pasos, como pueden ver, pues estos son los mismos pasos que teníamos en la interfaz. Cada uno de los pasos va a setear una propiedad. Y es literalmente así de simple. Eso para y pues coloco el getter. Eso para un Android. Y ahora para un Windows Phone voy a hacer pues exactamente lo mismo. Voy a tener mi
mi builder que implementa la interfaz, solo que aquí pues se va a llamar diferente con el constructor, voy a setear las propiedades diferentes de mis objetos, de todas las propiedades de mi objeto, y pues al final voy a tener también mi getter que me va a permitir usarlo. Pues sí, iba a ponerle ahí mobile phone, pero ya que... Bueno, para los que están remotos, aquí me están juzgando el nombre de la interfaz. Bien. Estuvo bien. Listo, entonces ahí tenemos las implementaciones de cada uno de nuestros dos builders, en este caso, de los builders concretos y específicos para cada una de las cosas. Y entonces, ya para finalizar, pues casi para finalizar, al menos en la explicación de la implementación de cómo se hace, nosotros vamos a tener una clase extra que es la que yo les estaba comentando, la que les comenté acá, que es la última que nos falta, que es este director. Este director en últimas, él es el que ejecuta y él es el que manda la parada y él es el que define la receta de lo que se va a hacer. Yo puedo tener diferentes, como les decía ahorita, diferentes manufacturers o diferentes directores que ejecutan diferentes tipos o diferentes paso a pasos de esto. Eso me permite a mí controlar el nivel de complejidad de mis objetos y de cómo los lleno y de cómo los construyo al obtener la instancia de una forma en la que yo puedo pues manejar diferentes tipos como tal. Entonces, esto básicamente lo que hace es recibir una clase que obedece a la interfaz iPhone Builder y va a ejecutar los 4 pasos en este caso, pero podría ejecutar solo 3. No hay ningún problema. Y entonces, cuando ya nos vamos a hacer el teste, de nuevo, aquí no hay exactamente cómo hacer un teste de que un assert y un no. Bueno, tal vez se podría, pero no tendría pues mucho sentido. Pero sí quiero mostrarles cómo queda la implementación de este pattern de una forma mucho más limpia, en donde yo en vez de tener, como dije anteriormente, sopocientas mil líneas de esto, seteando un tipo de objeto, y para cada tipo de objeto voy a tener toda una lógica diferente, métodos diferentes. Yo lo que puedo tener son estos builders que me permiten construir estos objetos particulares. Entonces yo lo que hago es, creo mi manufacturer, creo mi instancio, mi elemento de la interfaz, mi objeto que obedece a la interfaz, y luego simplemente le digo que va a ser un Android, después le digo que va a ser un Windows, que son las dos implementaciones específicas que tenemos en este caso. Y luego con el manufacturer que tengo, yo le mando a ejecutar el método construct, que como ya les mostré, construct lo que hace es recibe la interfaz y ejecuta los 4 pasos. En este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando construct se ejecute, internamente dentro del manufacturer, ahora tiene una propiedad phone, que es el objeto como tal. Esta propiedad phone dentro de la implementación de cada uno va a tener el objeto construido, pero cada uno con su lógica particular. A pesar de que tenía los mismos nombres y la misma secuencia lógica, por así decirlo, su implementación y sus propiedades y su comportamiento realmente sí pueden llegar a ser muy diferente uno del otro. Como les dije, en este caso, pues son puros enums y da igual, pero cuando nos vamos a elementos un poco más complejos, sí vale mucho la pena tener un pattern de este tipo, porque piensen lo que él es como les decía ahorita, es como el primo mayor de un factory. Entonces, en un factory yo obtengo una instancia directa de una clase, pero igual si voy a empezar a setarle propiedades, si eso tiene comportamientos, si eso tiene otras listas, si eso tiene, no sé, otros objetos embebidos, lo que sea, pues yo voy a tener que hacerlo a mano,
con cada uno de ellos en cada lugar donde yo estoy instanciando este tipo de objetos y voy a tener un objeto más complejo. ¿Sí? Pueden ser funciones, métodos. No, porque tú puedes... ¿Te ibas a decir algo? Exacto, porque tú puedes tener otra interfaz y el método, por ejemplo, yo puedo meter el que él acabó de, el strategy que acabamos de ver, yo lo puedo meter aquí haciendo que mi instancia obedezca una interfaz y yo le inyecto dentro de cada lógica una de las implementaciones diferentes. No, claro, o sea, exacto, no está directamente, él me permite hacer... Sano. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Que te construyó un teléfono diferente. O sea, sí es la misma instancia del de la clase teléfono, pero en este caso el comportamiento está definido solo por una propiedad. Pero si yo aparte tengo otra interfaz, por ejemplo, que me define comportamientos, que sería un método, por ejemplo, yo a través de cada builder le puedo inyectar un comportamiento, una implementación diferente de cada uno de sus métodos, como es lo que le estaba tratando de explicar de cómo podríamos inyectar el pattern que acabo de explicar Carlos dentro de este en un caso que si fuera a llegar a ser necesario. O sea, yo puedo llegar a hacer ese tipo de cosas dentro de este pattern. Y esa es básicamente la mayor ventaja que tiene el builder, que le permite la construcción de los objetos complejos. Entonces, digamos que vamos a suponer que yo tengo un objeto que él tiene listas, que él carga, como yo les decía, él carga de una lista de una base de datos, tiene otro objeto que es otro objeto interno, puede recibir otra interfaz para implementar el método que tiene como un método, una función para calcular alguna cosa. Con el builder, yo lo que hago es que en vez de hardcodearlo todo, o pues no lo llamemos hardcodearlo, sino en vez de colocarlo todo en una sola instrucción o en un solo lugar donde yo tenga toda mi, mi implementación para ese tipo de objeto particular, yo puedo crear como si fueran recetas. Yo creo como yo encapsulo y creo bloquecitos como si fuera una receta y dependiendo de lo que yo necesite o de lo que pues, la aplicación necesite, yo lo que hago es crear nuevas recetas y sigo llamando y sigo creando mis objetos complejos que tienen comportamientos y propiedades y pueden llegar a tener propiedades seteadas de forma diferente, pues dependiendo de lo que yo necesite. Uh-huh. Uh-huh.
operacional, sino más a qué se refería o qué parte del patrón en realidad permitía un comportamiento diferente en la instancia final, que es la que crea. Pero más o me queda claro. Sí, pues básicamente entonces, como ahorita ya seguimos discutiendo, lo que quería mostrarles era que con el Builder yo tengo la posibilidad de crear pues estos objetos complejos siguiendo un paso a paso que dependiendo de lo que yo tenga que hacer, como lo decía Santi, yo puedo tener diferentes manufacturers para diferentes cosas con diferentes objetivos. Por ejemplo, particularmente en el proyecto en el que yo estoy, eh, nosotros sí usamos este pattern en una aplicación. Nosotros funcionamos a partir de unas cosas que se llaman work items y ellos tienen como 200,000 propiedades. Y Qué pena, sino que las personas que tienen que salir, pero